En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la epístola de la misa, que por alguna casualidad, esta misa de hoy, del domingo, del 18º domingo después de Pentecostés, la misa no se arregló para este domingo hasta después de varios años. Los primeros años, habiendo misa solo en Roma y en Jerusalén, el Papa con sus otros obispos iban de una iglesia a otra, que es lo que se le llama iglesia estacional. Y para cada iglesia se componía una misa. Eso desde el siglo III fue cuando apenas se compuso la misa que estamos celebrando el día de hoy. Y San Pablo pues comienza diciendo: gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que les ha dado en Jesucristo, porque no les falta nada, dice San Pablo. Son ricos en palabra y en ciencia, de manera que ninguna cosa les falta, ya que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio termina diciendo que al ver las gentes estas cosas, se llenaron de temor y glorificaban a Dios por haberle dado tal poder a los hombres. Son unas 2 o 3 cosas que podemos meditar esta mañana. Ciertamente que para perdonar el pecado se necesita mucha autoridad, mucho poder, más que para crear una persona. Para crear algo, una persona o un mundo, lo único que se necesita es que Dios diga y las cosas se hacen. Pero para perdonar el pecado se necesita la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las gentes al ver este milagro se sobrecogieron al ver que Dios ha otorgado tal autoridad a los hombres. ¿Sí? Entonces, fíjense que gran parte de nuestro bienestar, tanto físico como mental, emocional, psíquico, depende de esta actitud de agradecimiento a Dios por todo. San Pablo, que escribe a los Corintios, a una iglesia difícil, que le costó mucho trabajo establecerla, San Pablo le da muchas gracias a Dios por todo. ¿Sí? Entonces, para construir una defensa o un bastión contra la amargura, la ansiedad, la desesperación, la depresión, no hay mejor remedio que el agradecimiento, el estar agradecido por todo. Casi, fíjense, por lo general, la gente no se muere hasta que es agradecida. Si permanecemos en este mundo, aún es porque no hemos sabido agradecerle a Dios lo que nos ha dado. Si hay personas en la actualidad que se ven asediadas por la ansiedad, la depresión, la frustración, el desaliento, pues es producto del hecho de que vivimos en una sociedad extremadamente narcisista, egoísta, que todo lo quiere hecho y acabado.
que las cosas no cuesten e ir por la vida esperándolo todo de los demás, como si todo lo mereciéramos. ¿Y qué merecemos nosotros? Pues nada. No merecemos nada. ¿Sí? Entonces, como no hay confianza en Dios en la actualidad, pues cualquier dificultad, cualquier sufrimiento se vive como una injusticia. Sí, ahí vemos miles de gentes en todas partes quejándose de todo, saliendo a las calles a quejarse de todo, porque buscan una vida llena de gratificaciones, sin dolores, sin luchas. Ahora bien, el Señor nunca deja de proporcionarnos lo que necesitamos para todos los días, sus beneficios, sus auxilios, pero muy pocos son los que se muestran agradecidos. Sí, entonces, de hecho, Dios considera como perdidos los beneficios que nos da y que no agradecemos. ¿Sí? Entonces, el ser agradecidos nos proporciona una gran fortaleza, una gran fortaleza. Por ejemplo, ¿de qué otra forma se puede explicar el hecho de que haya miles de personas que viven con tan poco y en medio de tanta dificultad y sean felices? Porque son agradecidos. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de agradecerle a Dios solo las cosas cuando las cosas estén bien, sino de agradecérselo cuando aparecen que están mal o que son difíciles. ¿Sí? Entonces, mostrarnos agradecidos al Señor cuando nos colma de favores, pues es lo más fácil. Pero agradecerle todo en medio de la dificultad, ya eso es otra cosa. Entonces, una vida no puede ser entregada, sacrificada, generosa, hasta que es agradecida. Sí. Entonces, seamos como niños que cada día reciben todo de la mano de nuestro Padre Celestial, que, como dice el Evangelio, que alimenta a los pájaros del cielo y viste de hierba a los campos. Con esta actitud de sencillez, de abandono, de confianza filial y de gratitud. Eso es lo primero. Lo segundo, pues cuántas personas en la actualidad no quisieran verse libres o liberadas de tantas cosas. Después de que se quejan de todo, quisieran no tener esto, no tener aquello, cuando el único problema es la falta de libertad del pecado. Sí. Nuestro Señor en el Evangelio se presenta como el único libertador. Estas personas llevan a este paralítico para que Jesús lo libere. ¿Sí? Entonces, lo libera primero del pecado, que es la esclavitud más trágica que puede sufrir el ser humano. Y nadie puede decir que lo que cada quien haga en su vida o con su vida es muy suyo o puede hacer con su vida lo que quiere, porque lo que cada quien hace de bien o de mal, siempre, sin excepción, termina afectando a los demás. ¿Sí? Incluso la misma salud física
Ya no digamos el bienestar, la felicidad. La misma salud física nos pasa la factura después. Por eso es que la liberación del pecado es la lucha primera de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, juntamente con Él, luchamos para librarnos del pecado. Entonces, no es uno, el pecado no es uno entre todos los males que padecen las criaturas, sino que es el único mal de modo absoluto que padece la humanidad. Entonces, estas personas que llevaron al paralítico frente a Jesús, pues le otorgaron uno de los mayores bienes, más grandes que nosotros podemos hacer por los demás. Entonces, no podemos olvidar la gran cooperación al bien que significa poner todos los medios para desterrar el pecado del mundo. Por eso es que en muchas ocasiones el mayor favor, el mayor beneficio que podemos otorgar a los demás es acercarlos al sacramento del perdón, de la misericordia. Que alguien se confiese es un bien para todos, no solo para la propia alma, sino para bien de la humanidad y de la Iglesia. Ya después de perdonarle los pecados al paralítico, Jesús también lo libera de su enfermedad física. Entonces, el paralítico del Evangelio representa de alguna forma a cada uno de nosotros, que frente a Dios eso es lo que somos, incapaces de movernos, de avanzar, de caminar. Entonces, los cristianos, en medio de la familia, del trabajo, de la sociedad, eso es lo que hacemos, procurar acercar a otros al sacramento de la confesión. Y allí es donde se realiza uno de los mayores milagros, que Dios perdone los pecados que nosotros cometemos. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. San Gregorio Magno dice que Dios es la casa del hombre. Cuando Jesús le pide que se levante, que tome su camilla y que camine, pues eso es lo que le pide, que nos pide a todos, que nos decidamos ir, avanzar hacia la casa del Padre en el cielo. Entonces, nosotros dejamos la casa por la desobediencia, y por la obediencia a Cristo, la que nosotros queremos imitar, Dios nos pide que regresemos a la casa por la obediencia. Y en segundo lugar, le pide que recoja su camilla y que camine. La camilla es el pecado. Es decir, toma control del pecado. No que el pecado te controle a ti. Junto con las heridas que el pecado ha dejado en nosotros, las consecuencias que el pecado ha dejado en nosotros, nosotros caminamos hacia la casa del Padre. No es que nunca vayamos a estar libres del pecado. Mientras avancemos, mientras caminemos, arrepintiéndonos todos los días y queriendo agradar a Dios en todo y obedecerle en todo, es lo único que podemos hacer. Pero querer estar sin pecado, pues no es bueno para nosotros. Que podríamos estarlo, pero no es bueno para nosotros. Porque Dios prefiere la humildad. Y el pecado nos humilla. El reconocer que ofendemos a Dios nos humilla.
Por eso esta canción que hizo famosa Yolanda del Río, que dice que en el pecado está la penitencia, por la humillación. ¿Sí? Entonces, pues Dios nos pide que nos levantemos, que caminemos como podamos, cargando con la cruz, con la lucha, con la idea de agradar a Dios en todo, e ir entrando poco a poco en la casa del Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.